Los acontecimientos que se viven y respiran hoy en tierras palestinas sobrepasan los límites bélicos. Los bandos no diferencian ejércitos con civiles inocentes y masacran sin piedad a su paso. Los hospitales están colapsados y hoy la comunidad palestina no cuenta con recursos básicos como luz, agua y electricidad. Israel prometió ir por todo y ello significa que intentarán aniquilar todo lo que no entra en sus cánones. En este marco tan devastador, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, mantuvo una reunión con autoridades de la OTAN. Aquí te contamos todo lo que trascendió de esa discusión y, no menos importante, en qué contexto tuvo lugar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Finalmente, ante una oleada de especulaciones, se confirmó que el ministro de Defensa israelí se encontró con representantes de la OTAN. Fue el mismo Yoav Gallant quien afirmó que realizó una extensa comparecencia ante los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La cita los convocó de emergencia mediante videoconferencia. La información brindada indica que Gallant declaró textualmente que sucesos como los que vivimos el 7 de octubre no le habrían ocurrido al pueblo judío desde el año 1945. En ese sentido, el ministro recalcó que muchas niñas fueron violentadas y muchos niños fueron arrastrados a Gaza mientras sangraban. Asimismo, el político recordó que un festival de música se convirtió en un baño de sangre indiscriminado, además de que decenas de ciudadanos de sus países fueron asesinados o secuestrados. Amigos de Prensa Alternativa, en la reunión el ministro relató su visita al kibutz de Be'eri. En esa línea explicó que visitó el espacio construido por supervivientes del Holocausto tras la Segunda Guerra Mundial y que allí vio cadáveres de personas que supuestamente habrían sido quemadas en vida. Hemos sufrido un golpe devastador, pero recordemos con certeza, el 2023 no es el 1943. Somos los mismos judíos, pero hemos evolucionado y fortalecido. El Estado de Israel se alza fuerte, unido y poderoso, sentenció Gallant. En este contexto, el ministro advirtió que la Fuerza Aérea de Israel ha emprendido una cruzada contra los bastiones del movimiento de resistencia islámica y sus fábricas, desmantelando despiadadamente en este proceso las infraestructuras que ellos consideran creadas para infundir terror. Esta no es una simple batalla, sino una guerra por nuestro futuro en Oriente Medio. Estamos decididos a cambiar la realidad a la seguridad en la región y jamás pronto dejará de existir, dijo sin vueltas el representante. En este panorama, el gobierno juró que perseguirá a cada autor y cerebro detrás de la masacre, a cada individuo, dijo con fuerza el agente israelí, con sangre inocente en sus manos. Allegados oyentes, Gallant mencionó que el transcurso no será inmediato y que, de hecho, ellos se están preparando para una guerra larga y desafiante. Aún así, y aquí también lo citamos textualmente, esperan tener la certeza de que el Estado de Israel emerja victorioso. En esta instancia, recordemos que luego de que Hamas atacara a Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró el estado de guerra. Una situación de este calibre no se vivía desde el año 1973. ¿Qué sucedió en aquel año? En la llamada guerra de Yom Kippur, fueron Egipto y Siria quienes lanzaron y coordinaron un ataque sorpresa. Durante la noche del 21 al 22 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 338, por lo que se requirió que ambas partes cesen el fuego y detengan sus operaciones militares. Para el 23 de octubre, en vista de la continuación de las acciones bélicas, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 339, confirmando la anterior. Finalmente, se firmó el acuerdo de alto al fuego el 11 de noviembre para que el 21 de diciembre de 1973 se iniciara la Conferencia de Paz en Ginebra. A este pacto asistieron Egipto, Jordania e Israel, pero faltó Siria. El 18 de enero de 1974 se suscribió un acuerdo en el que Israel realizó varias concesiones a Egipto, como por ejemplo devolver gran parte del territorio ocupado en 1967 en la península del Sinaí y permitir la reapertura del canal de Suez. Y aquí un dato revelador. Paralelamente al desarrollo de la guerra, otro conflicto surgió. Se lo conoce como la crisis del petróleo.
El abogado Aníbal José Maffeo, coordinador del Departamento de Historia de las Relaciones Internacionales del IRI, es más que claro al explicar que, de hecho, se cree que las consecuencias hechas por Israel a Egipto en los acuerdos de paz se debieron en gran medida a este conflicto. En su artículo La guerra de Yom Kippur y la crisis del petróleo de 1973, detalla que todo comenzó con el embargo petrolero a los Estados Unidos. El día 21 de octubre de 1973, el rey Faisal de Arabia Saudita prohibió el embarque de petróleo hacia puertos de Estados Unidos o de aquellos puertos que pudieran ser intermedios en la ruta hacia aquel país. Para noviembre de ese año, los ministros de petróleo de los países petroleros árabes se reunieron en Kuwait, en donde establecieron una rebaja de la producción del suministro energético en un 25%. El 28 de noviembre, la conferencia Cumbre Árabe, celebrada en Argel, emitió una resolución. Allí se resolvió que se continuaría empleando el petróleo como un arma económica hasta que se materializara el retiro de los territorios árabes ocupados y hasta que se restablezca los derechos nacionales del pueblo palestino. Además, en esta resolución se sentaron ciertas bases, como las de mantener el embargo petrolero a los países que apoyaran a Israel. También se formó un comité compuesto por los ministros de Relaciones Exteriores y de Petróleo de los países árabes que tendría como finalidad la de elaborar una lista para clasificar a los estados en países amigos, países neutrales y países que apoyaban al enemigo. El 9 de diciembre, la Conferencia de Ministros de Petróleo Árabes emitió otra resolución por la que se comprometían a levantar el embargo petrolero hacia Estados Unidos, siempre que Israel firmara un acuerdo de retirada de los territorios ocupados en 1967 y Estados Unidos garantizara su cumplimiento. Finalmente, Israel debió cumplir con lo pedido. Ahora bien, el encuentro entre la defensa israelí y la OTAN es un hecho. Allí, como mencionamos al inicio, se prometió una aniquilación del enemigo. Una de las primeras maniobras que adoptó Occidente fue dejar a Palestina sin luz, sin agua y sin electricidad. Al igual que en conflictos anteriores, Reino Unido, Francia y la Casa Blanca destinaron presupuesto de inmediato. Incluso estamos en condiciones de afirmar que ya prohibieron manifestaciones a favor de Palestina. Y es aquí donde aparece en escena Qatar. En una especie de maniobra espejo, el aliado geoestratégico de Palestina avisó que si el bombardeo sobre Gaza no cesa, ellos cortarán el suministro de gas mundial. ¿Quiénes serían los más perjudicados en un escenario así? Para comenzar, Europa sería uno de ellos, pero ese, si ustedes lo desean, puede ser tema para otro informe. Hoy le queríamos contar que todo lo que está sucediendo tiene sus antecedentes directos. Esta no es la primera vez que Israel trabaja con la OTAN, pero tampoco que países árabes trabajen en conjunto por el bien común de Palestina. Aún no sabemos qué sucederá en los próximos días, pero aquí estaremos para averiguarlo. Mientras, usted, ¿qué opina al respecto? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.